En este vídeo vamos a representar la recta oblicua en el sistema diédrico, cambiando la posición de la recta en 4 posiciones diferentes. Para empezar debemos de decir que la recta tiene que venir definida por 2 puntos. Habitualmente los puntos que elegimos para definir la recta son el punto V y el punto H. Estos puntos son los puntos de intersección de la recta con los planos de proyección. Con el plano vertical el punto de intersección será el V y con el plano horizontal el punto de intersección será el H. Hemos definido abajo las coordenadas de los puntos V y H que seguidamente dibujaremos. La primera recta que vamos a ver tiene el segmento VH en el primer diedro. Colocamos el punto V de coordenadas 10, 0, 30 sobre la línea de tierra y posteriormente sobre el plano, sobre la perspectiva caballera. Ojo que la medida 10 habrá que multiplicarla por un medio para reducirla como es apropiado a esta perspectiva caballera. Observamos cómo el punto V pertenece al plano vertical y en el espacio coincide V con V sub 2 y en la línea de tierra la tenemos V', mientras que en la proyección diédrica solamente tenemos V segunda y V' y no aparece el punto V. No aparece V porque en las proyecciones diédricas, es decir, en el dibujo de la izquierda, solamente se ponen lo que son las imágenes proyectadas, V segunda y V'. Dibujamos ahora el punto H de coordenadas 40, 15, 0. Recordad que como pertenece al plano horizontal no tiene que tener cota, su cota es 0. En el espacio vemos que coincide H con H' y en la línea de tierra tendremos H segunda, mientras que en la proyección diédrica solamente estará H segunda y H'. Si ahora unimos V segunda con H segunda obtendremos la R segunda, la proyección vertical de la recta, tanto en el dibujo de la izquierda como en el de la derecha. Si ahora unimos V' y H' obtendremos la proyección horizontal R' de la recta. Y si queremos dibujar la recta en el espacio tendremos que unir V mayúscula con H mayúscula. Esa línea roja R solamente la podremos dibujar en el espacio. Y recordar que en el dibujo de la izquierda, el de las proyecciones diédricas, solamente vamos a tener la proyección vertical R2 y la proyección horizontal R', pero nunca la R en el espacio, porque ahí solamente están las proyectadas. Nos han dado como dato el punto V de intersección de la recta con el plano vertical, el punto H de intersección con el plano horizontal, pero nos podrían pedir calcular la intersección con el segundo bisector. Entonces, para calcular la intersección con el segundo bisector es aquel punto donde coincide la proyección horizontal y vertical de la recta, ya que esa es la característica que tienen los puntos del segundo bisector, aquellos que tienen la misma proyección horizontal y vertical, como es el caso de n', n segunda. Para una mayor claridad lo hemos dibujado en las proyecciones diédricas y también en el espacio, aunque aquí no sería obligatorio. Si nos piden la intersección con el primer bisector, tendríamos que tener en cuenta primero cuáles son las propiedades que tiene el primer bisector, y es que aquellos puntos del primer bisector tienen la misma cota que alejamiento. Hemos de elegir, por tanto, un punto que pertenezca a la recta R que cumpla esas condiciones, y para hacerlo lo que hemos hecho es abatir hacia arriba la recta R', así que nos sale una simétrica con ella respecto a la línea de tierra, una línea auxiliar que corta a R2 en el punto M2. Si después sacamos una vertical hasta R', tendríamos el punto M', y esa sería la intersección con el primer bisector. Para terminar de estudiar esta recta tendríamos que ver los diedros que atraviesa. La zona central tenemos clara que pertenece al primer diedro porque cualquier punto que elijamos tiene su proyección vertical por encima y su proyección horizontal por debajo. Y tendríamos que calcular lo que hay a la izquierda y a la derecha de la recta en las proyecciones diédricas. En la parte de la derecha vemos que tenemos ya un punto colocado, el n', segunda, que por tener sus proyecciones horizontal y vertical por debajo de la línea de tierra nos está diciendo que es del cuarto diedro. Nos quedaría por fin estudiar la parte de la izquierda. Elegimos un punto cualquiera de la parte de la izquierda y observamos que tanto su proyección horizontal como su proyección vertical quedan por encima de la línea de tierra. Pues debemos de saber que un punto con estas características pertenece al segundo diedro, como ha quedado indicado en el esquema. En las proyecciones diédricas solamente se va a representar con línea continua el tramo del primer diedro. El resto de proyecciones sería con línea discontinua.
Estudiamos ahora el segundo caso, donde V y H, el segmento entre trazas, va a pertenecer al segundo diedro. Colocamos el punto V de coordenadas 70, 0, 30 y recordar que en la caballera la primera coordenada hay que multiplicarla por un medio, es decir, la distancia de O a V' sería 35. Vemos como V segunda coincide con V. A continuación colocamos las coordenadas del punto H de coordenadas 20, menos 20, 0. Observamos por tanto que el punto H pertenece al plano horizontal posterior. Eso hace que la línea roja del espacio se nos vaya a quedar en el segundo diedro, la línea que une V con H, que es la recta R en el espacio. Para obtener R' tanto en el espacio como en las proyecciones diédricas uniríamos H' con V', y para obtener R segunda uniríamos V segunda con H segunda. De esta manera habríamos conseguido ya hacer las proyecciones y pasaríamos a estudiar la intersección con los bisectores. Para obtener la intersección con el segundo bisector es justo donde R' y R segunda se cruzan en las proyecciones diédricas. Obtenemos N' y N segunda. Son puntos de la recta que tiene es coincidente la proyección horizontal con la vertical. En cambio, para calcular el punto M', M segunda, nos ha quedado fuera de los límites del dibujo y sería aquel que tiene la misma cota que alejamiento. Hemos trazado una línea auxiliar simétrica a R2 respecto a la línea de tierra, y esa línea donde corte a R' nos daría el punto M'. Bajando una vertical nos daría el M segunda, pero ha quedado fuera. Nos queda por último estudiar los diedros que atraviesa. La zona central está claro que como las proyecciones tanto vertical como horizontal quedan por encima de la línea de tierra, se encuentra en el segundo diedro. Si elegimos un punto de la parte izquierda, vemos que la proyección B' queda por encima de la línea de tierra y la B segunda queda por debajo de la línea de tierra. Esto nos indica que es del tercer diedro. Y la figura de los puntos de la derecha, elegimos al azar un punto cualquiera, C segunda, C' y observamos que C segunda queda por encima de la línea de tierra y C' por debajo. Eso indica que es un punto del primer diedro. Estudiamos ahora una recta con el segmento entre traza V y H en el tercer diedro. Colocamos el punto V de coordenadas 60, 0, menos 35, es decir que el punto V está en el plano vertical inferior. Y el punto H se encuentra en el plano horizontal posterior, dado que las coordenadas son 10, menos 15, 0. Una vez que hemos colocado esas coordenadas, uniendo los puntos H' con V' nos da R' y H segunda con V segunda nos da R segunda. Y ahora en la figura del espacio unimos V mayúscula con H mayúscula para obtener la recta R minúscula, la que vemos de color rojo en la figura de la derecha. Si ahora queremos calcular la intersección con el segundo bisector, sería donde R' y R segunda se encuentra, que ha quedado fuera de los límites del dibujo. Y para calcular la intersección con el primer bisector, hacemos una simetría de R segunda respecto a la línea de tierra, nos da una línea auxiliar que corta a la R' en M'. Si ahora bajamos una vertical por M', obtendremos M segunda, que será el punto de intersección con el primer bisector. Para calcular los diedros que atraviesa, observamos que la zona central pertenece al tercer diedro. La parte de la izquierda vemos que la proyección vertical y horizontal están por encima de la línea de tierra para el punto A, por tanto estará en el segundo diedro, y en la parte de la derecha vemos que tanto C' como C segunda están por debajo de la línea de tierra, por lo tanto serán del cuarto diedro. Dibujamos por último una recta oblicua con el segmento entre trazas en el cuarto diedro. El punto V tiene de coordenadas 10, 0, menos 35, es decir que se encuentra en el plano vertical inferior. Y el punto H tiene de coordenadas 70, 10, 0. Eso significa que está en el plano horizontal anterior. Una vez que hemos colocado la V y la H, solamente tenemos que unirlas del mismo nombre. Unimos V' con H' para obtener R', y V segunda con H segunda para obtener R segunda. La representación en el espacio sería uniendo V mayúscula con H mayúscula, así saldría la línea roja R en el espacio. Si queremos calcular la intersección con el segundo bisector, hemos de buscar un punto N de la recta que tenga la proyección horizontal y vertical coincidente, es decir, donde R' y R segunda se encuentran. Ahí tenemos el punto de intersección N', N segunda con el segundo bisector.
Para calcular la intersección con el primer bisector, lo que hemos hecho es hacer una figura simétrica respecto a la línea de tierra de la recta R'. Si esa línea auxiliar de color negro corta a R segunda en un punto M segunda, cuando bajemos la vertical sobre la recta R' tenemos M'. M segunda M' es precisamente el punto de intersección de la recta con el primer bisector. Para ver los diedros que atraviesa podemos elegir un punto cualquiera en cada uno de los tramos. A la izquierda de V, por ejemplo, tenemos el punto A', A segunda. A', proyección horizontal por encima de la línea de tierra. A segunda, proyección vertical por debajo de la línea de tierra. Esto indica que es un punto del tercer diedro. En la zona central entre V y H tenemos el punto N. Vemos que sus dos proyecciones están por debajo de la línea de tierra. Esto es el cuarto diedro. Y por último, la parte de la derecha, M segunda está por encima y M' por debajo. Eso es un punto del primer diedro. Ese es el único tramo con línea continua de las tres. Si deseas ver más vídeos de dibujo técnico, te recomiendo que entres en los buscadores de internet y teclees blog dibuja Garlo. Y recuerda que para aprender a dibujar hay que practicar.